Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 35ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. El próximo 7 de julio se cumplirán 30 años desde que se introdujera en nuestra legislación el divorcio. Y en estas 3 décadas el divorcio ha cambiado por completo la fisonomía de la sociedad española, convirtiéndose en una plaga que ha debilitado la institución matrimonial hasta dejarla a efectos prácticos sin protección jurídica. Los efectos de esta plaga los contemplamos por doquier. Familias deshechas por las causas más variopintas o incluso sin causa alguna, hogares desbaratados a velocidad express, hijos desparramados y convertidos en carne de psiquiatra, incapacidad para asumir compromisos perdurables, etc. Pero antes de hablar de divorcio, convendría aclarar previamente qué entendemos por matrimonio. Y entonces descubriríamos con dolor que muchos divorcios ni siquiera son tales en el sentido real de la palabra, pues divorciarse significa deshacer un matrimonio y no se puede deshacer algo que ni siquiera estaba de veras hecho. Quizá radique aquí la tragedia de nuestra sociedad, que se ha entregado a la aventura suicida del divorcio sin saber previamente en qué consiste casarse. Escribía Chesterton que el matrimonio, sea religioso o civil, es un voto, una promesa, un compromiso por el que hombre y mujer se donan recíprocamente. El problema del divorcio consiste en que el hombre contemporáneo ha perdido justamente el sentido del compromiso, que es la expresión máxima de la libertad humana, pues significa poner libremente límites a nuestra libertad, uniéndola a otra libertad que hace lo propio. Esta unión de dos libertades que se limitan hace del matrimonio un lazo más fuerte que cualquier ley. Y si hoy ese lazo se puede romper tan frívolamente, es porque en realidad lo que se rompe es un matrimonio frívolo, pues lo que puede separarse sin razones quizá previamente haya sido unido también sin razones. El sentimentalismo contemporáneo pretende presentar el divorcio como una victoria de la libertad, cuando en realidad es una derrota de nuestra libertad para asumir compromisos, una constatación de la tiranía que sobre nosotros ejerce el individualismo, que es la cárcel más siniestra para nuestra libertad. Decía también Chesterton que en nuestra época hace la guerra a la familia porque quiere que sus víctimas sean individuos aislados, prisioneros de sus apetitos y conveniencias. Y es que, en efecto, la familia es la única institución que puede verdaderamente frenar o moderar el ímpetu coercitivo del Estado. Cuando la cohesión familiar pierde fuerza, los gobiernos ganan poder sobre las vidas de la gente. Por eso el Estado capitalista, proseguía Chesterton, ha destruido hogares, alentado divorcios y tratado las viejas virtudes domésticas cada vez con mayor desprecio. Por eso ha provocado una lucha mortal y una competencia hostil entre los sexos. Por eso ha sacado a hombres y mujeres de sus casas en busca de trabajo, forzándolos a organizar su vida en función de sus aspiraciones de éxito y bienestar material y no en función de su familia. Por eso ha alentado un desfile de publicidad y chillonas novedades que constituyen la muerte de todo lo que nuestros antepasados llamaban dignidad y modestia, y reducido el matrimonio a un contrato eventual y rescindible, como conviene a una nueva utopía de hedonismo que preconiza la consecución de la felicidad a través de la exaltación del deseo personal. Y ante ese deseo endiosado y orgulloso no caben lealtades firmes ni promesas indisolubles. Chesterton también dejó escrito: no derribes una valla sin indagar antes en la causa por la que la pusieron. Pero nuestra época, al derribar la valla del matrimonio, no se detuvo a considerar su razón de ser, y por no considerar esa razón, ha descubierto luego, aunque haya sido demasiado tarde, que aquella valla era en realidad el parapeto que aseguraba su libertad. Y aunque nuestra época nos obligue a aplaudir el divorcio como si de una comedia trivial se tratara, todos sabemos íntimamente que al derribar esa valla hemos quedado expuestos a la peor de las tragedias,
que es la de quienes se condenan y condenan a los suyos a la soledad y el desarraigo. Y todos los lenitivos que tomamos para mitigar esa tragedia no hacen sino agravar la causa de nuestro mal. Sobre las consecuencias personales, familiares y sociales de esta plaga del divorcio hablaremos hoy en compañía de Benigno Blanco, José María Rodríguez Olaizola, Amaya Azcona y Elio Gallego. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para disfrutar de Dos en la carretera, película dirigida en 1967 por el director norteamericano Stanley Donen, al que ustedes conocerán de sobra por títulos emblemáticos del séptimo arte como Siete novias para siete hermanos, Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, Una cara con ángel o Charada, entre otros. Frederick Raphael fue el encargado del guión de Dos en la carretera, que le valió, por cierto, una nominación al Oscar. Donen eligió a Christopher Chalis, con quien trabajó en 6 ocasiones para dirigir la fotografía, y al reputado compositor Henry Mancini, ganador de 3 Oscar por sus composiciones en Víctor o Victoria, Días de vino y rosas y Desayuno con diamantes, para encargarse de la banda sonora. Dos son los protagonistas absolutos de la película. Por un lado está el británico Albert Finney, conocido por sus interpretaciones en Tom Jones, Asesinato en el Orient Express, Muerte entre las flores, Erin Brockovich o El ultimátum de Bourne, en el papel del arquitecto arrogante Mark Wallace. Por otro lado, eclipsando de hecho a Finney, está la bellísima y etérea Audrey Hepburn, quien ya había trabajado con Stanley Donen en Una cara con ángel y Charada, y a quien todos recordamos por títulos como My Fair Lady, Desayuno con diamantes, Sabrina o Vacaciones en Roma. En el papel, eso sí, de la esposa pizpireta, melancólica y en ocasiones hiriente de Mark Wallace, Joanna. Agridulce plato el que le servimos templado para esta sobremesa, en el que un matrimonio al borde del divorcio rememora su historia en común sobre el telón de fondo de los paisajes de Normandía que recorren al volante de un coqueto MG. Suave como terciopelo en algunos momentos y afilada como puñal en otros, Dos en la carretera nos habla en definitiva de la vida conyugal y nos insta irremediablemente a una reflexión tan incómoda como necesaria. ¿Qué hacer cuando la pasión de los primeros años desaparece, cuando el amor parece morir por inanición y el peso de las mentiras es tal que nos hace percibir como desconocida a la persona que elegimos para compartir nuestra vida? Stanley Donen, que se inició como bailarín y coreógrafo, se convirtió en uno de los más reputados especialistas en cine musical allá por la década de los 50. Dotado de un matizado sentido del humor, elegancia y buen gusto, a principios de los 60 empezó a cultivar la comedia con un estilo personal y refinado que en Dos en la carretera se apoya en un guión vivísimo, con continuos saltos en el tiempo perfectamente engarzados, que nos muestran a una pareja convaleciente, sostenida en el alambre de la ruptura y la reconciliación, que ve cómo su amor, al principio lleno de júbilo, se aguza de resquemores y se ensucia de traiciones a medida que mejora su estatus social. Audrey Hepburn, quizá la mujer más delicadamente hermosa de la historia del cine, acometió en esta película, al filo ya de los 40, el que quizá fuera el reto más arriesgado de su carrera. Si hasta entonces había interpretado siempre a la muchacha ingenua, todavía impermeable a los desengaños de la edad, que enamoraba a hombres mucho más maduros que ella, de Humphrey Bogart a Rex Harrison, de Cary Grant a Gary Cooper, de Fred Astaire a Henry Fonda, en Dos en la carretera aceptó cambiar su registro al lado de un actor como Finney, 7 años más joven que ella, para asomarse a las claudicaciones de la edad adulta. La muchacha virginal y seráfica se convierte ante nuestros ojos en una mujer lastimada de decepciones, cuyo entusiasmo inicial se tiñe paulatinamente de hastío y amargura. Audrey Hepburn nos brinda así una de las interpretaciones más complejas de su carrera, en la que tal vez se transparenten los conflictos que por entonces atravesaba la agonizante relación con su marido, el actor Mel Ferrer, del cual se divorciaría al año siguiente. Dos en la carretera está rodada en un momento en el que el cine americano estaba perdiendo la inocencia, en un proceso paralelo a la pérdida de inocencia de la sociedad occidental,
que se asomaba ya a los abismos de disolución familiar y nihilismo que eclosionarían con virulencia tras el siniestro mayo del 68. Caminando de puntillas sobre esa línea de sombras se desenvuelve esta comedia con ribetes dramáticos en la que, pese a todo, triunfan un rescoldo de luz y de esperanza. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos otra vez con todos ustedes, en Lágrimas en la lluvia. En ese pasaporte que Marx se olvida una y otra vez podría simbolizarse el olvido de las cosas en apariencia pequeñas e insignificantes que dotan de identidad y sentido nuestra vida. Por fortuna, Marx siempre tiene a su lado a Joanna, a Audrey Hepburn, para recordárselas. Y en nuestro programa también, por fortuna, contamos con unos espectadores leales que con sus palabras nos recuerdan el sentido y la identidad de esta aventura televisiva que iniciamos hace ya 9 meses. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos, como cada semana, Juan Manuel. Correos como el de José Díaz desde Málaga, que nos propone que hagamos un programa dedicado a la diplomacia, su formación, su evolución histórica, etcétera, y que nos recomienda que para ilustrar el coloquio utilicemos la película Correo Diplomático, dirigida por Henry Hathaway en 1952. José Carlos Martín Palanca nos pregunta si podríamos emitir el film Toda una vida de 1961, protagonizado por W. Fisher y María Schell, para abordar un tema contiguo, tangencial al que estamos a punto de tratar esta tarde: el amor conyugal, la fidelidad y la familia. Por otro lado, José María Gómez Glefón nos sugiere que analicemos dos temas en nuestras lágrimas: la reforma protestante, causas y consecuencias, y el estalinismo. Desde Barcelona, Roberto Bermejo nos envía un mail con 12 sugerencias fílmicas y otras tantas temáticas, entre las que podemos encontrar temas variopintos como Segunda República, Guerra Civil, situación actual de la Universidad Española o carrera espacial, entre otras. También Pedro Ramírez Prieto se pregunta si sería posible que dedicásemos un programa a la División Azul, de la que ahora se cumplen exactamente 70 años. Denominador común de muchos correos: una silla para María Cárcava. Y es que, Juan Manuel, he explicado tantas veces por qué de momento no me es posible, que me produce sonrojo repetirlo. De cualquier modo, les agradezco enormemente su preocupación por mi sistema vascular. En fin, sigan por favor enviándonos sus opiniones y sus sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Bueno, vamos a ver, realmente es preocupante, porque sí, nuestros espectadores constantemente nos están pidiendo, querida María, que te sientes. Pero les tenemos que explicar que no se puede. ¿Por qué? Porque María es un poco, para que ustedes hagan la idea, es el factotum o mayordomo de este programa. Entonces, hay momentos del programa en el que ella tiene que hablar con la gente del control, porque hay un pequeño problema técnico, porque yo que necesito que me pasen un libro en el que tengo que consultar algo, y María está haciéndolo constantemente. Entonces, a María no la podemos tener sentada. Por otra parte, si estuviera en esta mesa conmigo, que a mí es donde me gustaría que estuviese, para tenerla cerca de mí, pues no podría introducir luego los temas a lo largo del programa. Quedaría muy feo que los introdujese aquí sentada. María Cárcava está ahí porque ella así lo prefiere, porque para toda la actividad que tiene que desplegar durante el programa considera que es lo más cómodo para ella. Y yo, que bien que lamento no tenerla a mi vera en esta mesa, pues he aceptado naturalmente sus deseos, que son órdenes para mí siempre. Así que esa es la razón. Por lo demás, muchísimas gracias por las sugerencias que nos hacen. De todas ellas tomamos nota. Muchas de ellas ya las estamos incorporando a nuestro plan para las próximas semanas, como tendrán ocasión de ir viendo. Hoy vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar de esa gran gangrena o plaga inmiscuida en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida social, que, como decíamos al principio, ha reconfigurado por completo nuestra sociedad.
Y lo vamos a hacer con 4 invitados, como cada semana, de lujo, que a continuación paso a presentar. Está con nosotros, visita por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Amaya Azcona, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado un máster en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra. Ejerce profesionalmente como orientadora y mediadora familiar, es portavoz del Foro Español de la Familia y también coordinadora de la campaña La sexualidad sí importa, sin ningún género de dudas. Muy buenas tardes, Amaya, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, gracias a vosotros. Está también con nosotros, repitiendo en esta ocasión, repitiendo sobre todo en vista de la aceptación que tuvo su primera participación en Lágrimas en la lluvia, José María Rodríguez Olaizola, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y en Teología por las Universidades Comillas de Madrid y Berkeley de California, donde se especializó en Sociología de la Religión. Actualmente trabaja en pastoral con universitarios en Valladolid y en la editorial Sal Terre. Entre sus obras podríamos destacar En tierra de nadie, La alegría, también de noche, o Un mapa de Dios en busca de las estructuras de salvación. Padre Rodríguez Olaizola, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Encantado de volver a estar por aquí. Muchísimas gracias. Y otro veterano de nuestro programa que viene ya, que nos visita por tercera vez, es Benigno Blanco, abogado y presidente del Foro de la Familia. Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, trabajó como letrado de los servicios jurídicos de Iberdrola. En 1996 fue nombrado secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en 2000 secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Es además autor de obras como la que tengo entre mis manos, En defensa de la familia, recientemente aparecida hace unos meses, en donde se abordan naturalmente asuntos muy próximos al que hoy nos reúne aquí, En defensa de la familia, publicado por la editorial Espasa. Muy buenas tardes, Benigno. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Es un honor y por un placer. hacernos un hueco siempre. Gracias a ti. Y cierra nuestro cuarteto de ases para esta tarde alguien a quien hacía mucho tiempo que queríamos tener en nuestro programa. Elio Gallego, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho y director del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo CEU. Su tesis doctoral sobre las reformas del Código Civil en Derecho de Familia entre los años 1931 y 1981 ha sido editada en versión abreviada bajo el título de Los cambios del derecho de familia en España. Además ha publicado otras obras sobre filosofía del derecho o pensamiento político, como la reciente Sabiduría clásica y libertad política. Muy buenas tardes, Elio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Por tu presencia aquí. Bueno, habéis visto todos esta película, que creo que merece nuestro comentario. Yo he de decir que soy un fan irredento de Audrey Hepburn, de la que he estado enamorado platónicamente toda mi vida, y a mí esta película siempre me fastidiaba, ¿no? Porque claro, Audrey siempre era ese ser angelical, esa mujer que parecía que había nacido casi sin pecado original, ¿no? Como la veía uno siempre en su pedestal y de repente aquí la ves pues chapoteando en el fango de las miserias humanas, ¿no? Y de las gangrenas y de las destrucciones del matrimonio. Pero aún así, indudablemente es una película muy meritoria, a la que estoy seguro que todos le habéis sacado alguna enseñanza que estaría muy bien que compartiéramos con nuestros espectadores. Y como el clero siempre tiene que ir por delante, le doy el primer turno al padre Rodríguez Olaizola. Bueno. José María, Pues ¿qué te ha parecido Dos en la carretera? Me ha parecido una película muy interesante, muy intensa. Es decir, para seguirla y para ver lo que desarrolla, quizás porque además en el fondo es una película sobre la relación de pareja, sobre el matrimonio. Yo diría que realista, pues supongo que lo realistas que pueden ser la generalización de cualquier historia, ¿no? Es decir, que bueno, pues en el fondo evocará muchos de los elementos que pueden darse en una relación de pareja a lo largo de los años. A mí quizá el elemento que me parece más interesante es esa mezcla de los tiempos, ¿no? No es una narración lineal en la cual, bueno, pues vamos viendo en progresión que nos permite ir pasando de unas etapas a otras casi, bueno, pues saboreando despacio o sufriendo despacio lo que viene, sino que inmediatamente saltamos de las caras más románticas a los momentos de mayor escepticismo, de los episodios más dulces, quizá en algún momento hasta empalagosos, hasta los episodios, pues de alguna manera que resultan hirientes, ¿no? La manera de ver.
pero detrás de todo eso una historia concreta, real, que seguramente cualquiera que la vea le puede evocar muchos elementos de historias cercanas o de la propia, ¿no? Claro, de lo que viva cada quien. En ese sentido, a mí me parece una película más actual de lo que podría pensarse, ¿no? Es verdad que el contexto es distinto, los años 60, pues toda la ambientación, todo eso evoca otra época, y con todo, muchos de los elementos que aparecen están de una sorprendente actualidad. No, sin duda, sin duda. No, la película es que es muy viva, vamos, aparte que trata realidades duras, terribles, pero desgraciadamente muy humanas, pues desde el adulterio hasta el desinterés por los hijos. Luego también trata realidades muy divertidas que todos hemos conocido, como, por ejemplo, esos amigos pelmazos con los que alguna vez nos hemos ido de viaje o hemos compartido algún tipo de actividad que en principio iba a ser pues de ocio y que se ha convertido en un auténtico infierno. Tortura. Amaya, ¿tú qué has visto en esta película? ¿Qué has visto? Muy interesante. Toca muchos aspectos de lo que es la relación matrimonial, cómo son los inicios, su desarrollo, los problemas en los que va entrando, y con la ida y venida en los tiempos es muy interesante porque así es la relación. La relación va y viene, es algo vivo que no se queda en un tiempo, sino que vive de lo que ha vivido y vuelve atrás y pasa adelante. Me ha gustado mucho el juego de los tiempos, porque así son las relaciones humanas. En algunos momentos es un poco tópica, y por otros lados es muy actual, que quizá esta película, vista en su momento en España, no se hubiera entendido. Quizá ahora es más actual que... Para la época era una película muy osada. Sí, exactamente. No se vivía esas circunstancias en España, sí en otros lugares, en Estados Unidos y en Europa. Me ha gustado mucho y toca eso, algunos tópicos y algunas cosas muy profundas que luego veremos. Si tuvieras que destacar alguna cosa especialmente que te haya interesado entre esas cosas profundas... La cuestión de la unidad, que la unidad de la pareja. Es esencial para el matrimonio, y recorre la película y termina con la unidad. A mí una de las cosas que me parecen más terribles de la película, y creo que esa es la razón por la que este es un matrimonio herido, que bueno, que no sabemos si va a terminar fracasando o no, el final es esperanzador, pero con una esperanza un tanto sometida a cautelas, digámoslo así, ¿no? Lo que me parece más terrible es la ausencia de la hija. Es decir, realmente es un matrimonio que tiene una hija, pero esa hija no desempeña ningún papel en la película, ¿no? Y realmente eso, de alguna manera, digamos, la enfermedad de muerte que tiene ese matrimonio, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con esa incapacidad que tienen para incorporar a su relación de amor a esa hija. Elio, ¿qué te pareció la película? Sí, al hilo de las palabras que estabas diciendo ahora, a mí es una cosa que también me resultó muy llamativa de la película, que por otro lado se deja ver muy bien y mantiene un interés, y es cómo la hija queda muy en el trasfondo, y entonces lo que se ve, y en este sentido es quizá una película muy moderna, es cómo la relación de pareja es mirarse exclusivamente uno al otro. Es decir, en ningún momento miran a algo más grande que ellos mismos, no tienen un horizonte al que aspiran, digamos, como vida mejor, sino simplemente es ese estar juntos porque han vivido momentos bonitos, porque se encuentran bien, porque tienen recuerdos, pero en efecto lo que sí refleja bien la película es la parábola de la vida, cómo las cosas empiezan fuerte, empiezan con ilusión, una energía, y cómo luego, con la prueba del tiempo y la convivencia, esa parábola que se describe y se está muy bien reflejada en la película, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y lo que luego también desconcierta, y lo has apuntado ahora, es el final. El final parece algo forzado, es decir, después de que se han hecho heridas tan grandes, de que han, digamos, tocado fondo del modo en que han tocado, no parece muy plausible, no es muy creíble que se recompongan, digamos, con la simplicidad con la que parece recomponerse. Luego, como todo final, en cierto modo, de película y de Hollywood, siempre tiene algo de trampa, que es, muy bien, te has reconciliado, y el día después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a estar el año que viene? Y dentro de 2 y de 3. Y yo comparaba la película con otra que a mí me impactó mucho cuando la vi en su momento, que son las mejores intenciones de Bergman. Y donde es una película extremadamente realista y en este sentido trágica, como las mejores intenciones
los buenos sentimientos, el buen deseo, no te basta, es insuficiente para mantener una unidad para siempre. Y en ese sentido, en ese contraste que yo tenía entre las dos películas de Bergman y esta, me daba cuenta también podríamos decir, el tono último de Hollywood de esta película. Sí, es ese voluntarismo, ¿no? Ese voluntarismo que cinematográficamente o narrativamente puede funcionar bien, pero que todos sabemos que no es la realidad, ¿no? Porque claro, la impresión que uno se lleva, ¿cómo va a ser el día siguiente de ese matrimonio? Pues sospechamos que puede aguantar, pero van a seguir igual. O sea, la impresión que uno se lleva es que no ha habido una conversión. Es decir, que él va a seguir absolutamente centrado en su trabajo. Naturalmente, si tiene la oportunidad de coquetear por aquí y por allá, lo va a seguir haciendo. Intuimos que la amargura que en ella ha empezado a anidar va a seguir. Esta es la impresión que da, ¿no? Ciertamente. Yo, de todas maneras, no, la verdad, como os digo, he sido un fan tremendo de Audrey Hepburn, pero tremendo, ¿eh? O sea, tremendo hasta unos extremos de mitomanía. Pues, claro, yo siempre cuando veía esta película, que a mí me fastidiaba mucho de chaval, yo decía, pero bueno, ¿cómo se puede enamorar de ese bandarra? ¿Cómo se puede enamorar de ese bandarra? Claro. Pero si es un tío que, si llega a tener la oportunidad, le hubiese sido ya infiel con Jacqueline Bisset, a quien, por cierto, no hemos mencionado antes entre los miembros del reparto, pero a nuestros espectadores no le habrá pasado inadvertido que Jacqueline Bisset tiene un papelito, ¿no? Justo cuando se acaban de conocer los protagonistas. En fin, pero bueno, el caso es que sí, comparto totalmente esa reflexión que has hecho, ¿no? Que realmente no es del todo verosímil la reconciliación final, pero que sobre todo, más allá de que esa reconciliación sea cierta o no, lo que anticipamos es que el día siguiente va a ser exactamente igual que el día anterior, ¿no? Y cerramos esta ronda contigo, Benigno. ¿Qué te ha parecido la película y qué enseñanzas sacas de ella para nuestros espectadores? Yo, que no he estado enamorado platónicamente de la protagonista, quizás sea más frío y objetivo al analizarlo, ¿no? A mí me han parecido dos personajes muy superficiales. Hay que tener mal gusto, para no enamorarse de Audrey Hepburn, que conste, pero he tenido otras experiencias. Bien. No, me parecen dos personajes muy superficiales. El juego del amor entre ellos parece que se queda en un enamoramiento frivolón, en la diversión compartida. En ningún momento de la película, aunque pasan por momentos dramáticos, hacen un planteamiento a fondo de qué significa el amor, su relación, su compromiso. Incluso antes salía el tema de la poca influencia que tiene en su vida su hija Carolina. Hay un momento en que él le dice a ella que ha tenido a la niña porque ella ha querido, que él no la ha querido nunca. O sea, se ve esa desconexión de la razón de fondo, de la razón de ser del matrimonio, que es un compromiso abierto a la vida. En cuanto a la reconciliación final, aunque sea un final quizá propio de la época, con esa esperanza de queda abierta, a mí sí me gusta porque demuestra uno de los componentes que me parece más serio de la historia de amor de estos dos, y es el papel de la voluntad. En el amor, aparte de la atracción afectivo-sexual entre hombre y mujer, aparte de la ilusión enamorada de los primeros momentos, aparte de la belleza del día de la boda, hay un componente de voluntad, de querer, y que es el que hace precisamente que a lo largo del tiempo se puedan superar los momentos más difíciles. Y quizá en ellos, siento como son muy frívolos los dos a lo largo de la película, sí se ven los momentos más dramáticos que mantienen esa voluntad de querer, que son capaces de pasar por encima de los condicionamientos inmediatos, de la infidelidad del otro, para mantener la voluntad de querer. Y eso sí es una lección muy positiva, porque quizá hoy día lo que falta en la formación de muchos de nuestros chicos y de nuestras chicas es tener el convencimiento de que la voluntad juega un papel en el amor, que más allá de la atracción física, corporal, afectiva, sexual, hay una voluntad de querer que se puede mantener en el tiempo si se cultiva y se cuida. Por eso a mí al final me ha gustado. Bueno, tengo que aclarar a nuestros espectadores, claro, cuando yo antes he usado la palabra voluntarismo en el planteamiento del guión, no me estaba refiriendo, no estaba, digamos, condenando la voluntad como potencia humana, que naturalmente es básica y fundamental. Bueno, en realidad es esa libertad para limitar tu libertad de la que hablaba Chesterton, ¿no? La capacidad que tienes para elegir cada día aquello que es tu bien y aquello que hace bien a otros, ¿no? En fin, bueno, pues esta es Dos en la carretera, que nos retrata un problema extraordinariamente actual, un problema, bueno, que está anidando en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, y que yo calificaba al comienzo de esta película, al comienzo de este programa, como la gran plaga de nuestro tiempo.
Nos estamos refiriendo naturalmente al divorcio, a las rupturas matrimoniales, a las rupturas de pareja. María Cárcava nos va a hacer una visión panorámica de la situación. En 1981, año en que se legaliza el divorcio, se rompieron en España 9.483 matrimonios. 10 años más tarde, en 1991, esa cifra había alcanzado ya los 27.224. Pero la plaga del divorcio ha seguido creciendo. Solo entre enero y marzo de 2010, 33.103 matrimonios se rompieron. Y aunque es cierto que en 2009 las rupturas matrimoniales descendieron, según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 10,7% respecto al año anterior, el índice de nupcialidad descendió exactamente lo mismo. Lo cierto es que hoy en España se perpetra un divorcio cada 4 minutos. La realidad es aterradora y no puede ser de otro modo si consideramos que las uniones matrimoniales no se fundan ya en la entrega generosa y recíproca de los cónyuges, sino en la realización personal de cada uno de ellos. Esta realización personal es individualismo y hedonismo en estado puro, focalizado hacia la satisfacción exclusiva del propio deseo que se antepone a cualquier compromiso. Al imperio absoluto del deseo personal debemos añadir como su consecuencia primera la ruptura entre sexualidad y matrimonio, entre sexualidad y procreación e incluso entre sexualidad y amor, pues el descenso de nuestro índice de natalidad, como el aumento insoportable de abortos, son realidades íntimamente vinculadas con el crecimiento de las rupturas matrimoniales. Los individuos embebidos en sí mismos reniegan de los vínculos verdaderos, de las obligaciones mutuas y de cualquier esfuerzo que implique trascenderse para abrazar responsabilidades. Por otro lado, no hemos de pasar por alto que tal proceso está opíparamente respaldado por leyes que facilitan el divorcio y aplaudido hasta la extenuación desde los medios de comunicación que no cejan en su empeño de banalizar los afectos y de predicar las supuestas bondades de las modalidades alternativas de familia. La infidelidad, la incomunicación, la pérdida de respeto hacia la pareja, la ausencia de madurez, el abandono del hogar, las diferencias culturales, sociales y religiosas entre los cónyuges, la carestía económica, el alcoholismo, la drogadicción, la adicción al sexo o el consumo de pornografía en Internet son los venenos que cada día ponen el punto final al párrafo vital de miles de parejas, de miles de familias. Les pedimos esta tarde a nuestros invitados que intenten analizar este panorama desolador, intenten explicarnos cómo y por qué hemos llegado a esta situación y si queda un resquicio, aunque sea pequeñito, para afrontar el futuro con cierta esperanza. Amaya, tú cada día por tu desempeño profesional tienes la ocasión de conocer a muchas parejas rotas, algunas hechas añicos, otras con posibilidad de recomponerse. Y verás que bueno, muchas de ellas su ruptura ha sido por algunas de estas razones que nos ha explicado María o por otras semejantes. ¿Por qué crees que este veneno se está extendiendo tan rápidamente en las sociedades occidentales? Yo no veo parejas rotas, veo parejas dañadas. Mi función es preventiva. Tratar de recomponer. Es preventiva. Y suelen llegar a mí bastante antes de plantearse ya la ruptura, porque cuando ya se plantea la ruptura ya no podemos ayudar. Ya sí que es verdad que tienen que ir a la mediación para hacer el convenio regulador, vamos a decir. Los mediadores y orientadores que hacemos prevención lo vemos antes. Hay muchas causas por las que una pareja llega herida. A mí me gustaría retomar la película, es cómo llegan estos dos individualmente a la relación de pareja. Esto es muy importante, cómo cada persona individualmente llega, en qué nivel de madurez, qué visión tiene de la relación de pareja, de los hijos, del matrimonio. En este caso, el chico es paradigmático de una inmadurez muy grande, de una visión muy tópica del matrimonio. Él va haciendo frases, el matrimonio es algo que te ata, hace chistes sobre el matrimonio, avisa que no quiere tener hijos. Él ya da una visión de la relación de pareja negativa, que ella o no se da cuenta o no quiere ver, porque se queda en un mero enamoramiento o una cuestión afectiva. Entonces, cuando una pareja llega, nosotros lo primero que vemos es en qué circunstancias empezó su matrimonio particular de cada uno y qué tipo de unión empezó a crearse. A partir de ahí luego vemos su evolución y dónde podemos ayudar.
pero las circunstancias particulares son importantes. Es verdad que esta sociedad en este momento no ayuda a crear personalidades maduras. Por esta razón, muchas personas llegan inmaduras al matrimonio. Claro, ha habido muchos cambios sociales que explican, de alguna manera, hombre, evidentemente, el freno religioso, es decir, la sociedad constituida religiosamente y, por lo tanto, una sociedad que no admitía el divorcio, naturalmente era un freno. Las formas de vida tradicionales, en donde uno estaba más apegado a su tierra, a su familia, a su clan, etcétera, etcétera, facilitaban también la creación de vínculos fuertes. Hoy vivimos en grandes ciudades, nuestra vida gira en torno, pues eso, al éxito laboral, llevamos vidas bastante absurdas. O sea, hay factores que claramente se perciben como incitadores al divorcio. Pero yo creo que es que han ocurrido, o sea, es que verdaderamente esto se ha convertido en una plaga. Es decir, 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. Bueno, María nos ha dado unas cifras verdaderamente espeluznantes, ¿no? En apenas 3 meses, más de 30.000 divorcios en España. Tiene que estar ocurriendo muchas cosas para que esto sea posible, ¿no, Benigno? Sí, el fenómeno es muy complejo porque afecta a la crisis de humanidad de nuestra época y por lo tanto los factores son muy variados, ¿no? Yo creo que hay que distinguir el plano individual. Fracasos matrimoniales ha habido siempre y eso forma parte de la libertad humana. Pero es un fracaso, un desastre. El problema es que hoy día el número de desastres es cuantitativamente muy relevante, que la ley no lo considera un desastre, sino que lo facilita y que nos hemos acostumbrado a él. Eso me parece que ya es un problema añadido de una especial cualidad. Tenemos muchos divorcios a los poquísimos años de casarse. Ya no son los divorcios de después de 20, 30 años casados, que hemos cambiado todos mucho, sino a los 2, 3 años de casarse, lo cual demuestra una especial falta de comprensión o madurez respecto al matrimonio. Tenemos una disminución del índice de nupcialidad, un aumento de los niños que nacen fuera del matrimonio. Es decir, estamos en una sociedad en la cual el matrimonio está devaluado. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico hoy día el matrimonio es un contrato basura. O sea, un contrato que se puede disolver sin necesidad de alegar causa ninguna, unilateralmente, y aunque se oponga a la otra parte a los 3 meses de firmar el contrato, es un contrato basura. Ni siquiera los contratos laborales más llamados contratos basura son tan poco consistentes como el matrimonio. Lo cual quiere decir que de verdad la voluntad matrimonial hoy día no tiene un reflejo en la ley. El compromiso que yo tengo con mi mujer, paso mañana 26 años de casados, no está en la ley. Muchas gracias. No está en la ley. Hay que decir que Amaya también va a hacer 25 años en este. Le gano por un año, lo sé. Entonces, yo tengo una voluntad comprometida con mi mujer y ella conmigo de hacer un proyecto para toda la vida. Eso la ley no lo protege sin más. Vivimos en la alegalidad. No somos ilegales todavía, no se nos prohíbe vivir así, pero no estamos reflejados en el ordenamiento jurídico. Por tanto, yo creo que la crisis del matrimonio hoy día, lo que demuestra y acredita las estadísticas de divorcio, está más allá de los problemas legales. Es un problema antropológico que tiene mucho que ver, en mi opinión, con personalidades inmaduras, con una cultura que no facilita el compromiso, el esfuerzo, con toda una cultura desesperanzada, con miedo al futuro, y también, de forma específica, con la perversión de la autocomprensión de la propia sexualidad, que es característica de una gran parte de nuestros contemporáneos, que han asumido esa visión de la sexualidad como algo puramente genital, placentero, externo a la propia persona, con lo que se puede jugar, desvinculado de toda finalidad constructiva como puede ser tener niños. Cuando alguien que no se comprende a sí mismo en la dimensión trascendente de su sexualidad quiere construir con alguien que no se comprende a sí mismo en la dimensión relevante de su sexualidad algo que sea rico y pleno, no lo consiguen por definición. Por lo tanto, las causas últimas son la crisis moral y antropológica de nuestra época, que se ha convertido ya en paradigma de la norma jurídica, que no se arreglará con leyes, sino con la reconversión de las personas para plantearse ideales nobles, conociéndose a sí mismo en serio y las posibilidades que tenemos mutuamente, hombre y mujer, de hacer algo verdaderamente pleno, estable en el tiempo, enriquecedor, generador de vida y que además genera mucha felicidad, que es quizá lo que los chavales jóvenes, y con esto concluyo, Juan Manuel, hoy día no saben. Porque acostumbrados a ver películas que acaban peor que la de hoy, creen que se puede ser muy feliz banalizando la propia sexualidad y sin compromiso. Y eso es un inmenso engaño. El fracaso de un matrimonio es un fracaso. Se percibe como tal por las personas. No te digo nada si hay hijos por el medio. Y sin embargo, muchos críos se les educa en el paradigma contrario. Hay que volver a convencerse de que en el matrimonio se puede ser muy feliz si se quiere. Y salvo situaciones patológicas, que además eso no es especialmente difícil, sino que es algo muy asequible.
Decía Chesterton, del que acabamos de conmemorar ahora el 75º aniversario de su muerte, una frase profética que a mí siempre me ha estremecido mucho. Él dijo, no tardará el tiempo en que se proclamará una nueva religión erótica que a la vez que exalte la lujuria prohíba la fecundidad. Profético, ¿verdad? Esa religión ha sido instaurada e indudablemente está en el fondo de esta tragedia de la que estamos hablando y de la que vamos a seguir hablando en apenas un minuto, después de la publicidad. No se vayan, por favor. Con todos ustedes, hablando hoy sobre una de las grandes plagas de nuestro tiempo, quizá la más grande de todas ellas, aunque habría otras que competirían en reñida lucha, el divorcio. Y me pedía la palabra el padre Rodríguez Olaizola. Bueno, sí, a mí me gustaría como partir o comentar algunas perspectivas que yo creo que pueden complementar el punto de partida, por lo menos, ¿no? Yo creo que por lo menos por la experiencia, que yo creo que cualquiera de nosotros podemos ver, incluso si miramos en nuestras familias. O sea, que es que hoy en día como los datos son reales y es una realidad que se va dando en círculos pues muchas veces muy cercanos, muy afines. Yo complementaría mucha de los datos que habéis dado, de las presentaciones, de un poco incluso los calificativos, ¿no? Lo que tiene que ver con una plaga, lo que tiene que ver con resultado de conductas frívolas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo mantendría el decir, bueno, en muchos casos el divorcio no es consecuencia de esto, sino es consecuencia de historias que han fracasado y que no se han sabido conducir, ¿no? Y eso es y posiblemente mucha de la gente que está viendo hoy, o alguna de la gente que esté viendo hoy el programa, sean personas divorciadas y personas que de alguna manera, pues también, bueno, pues esperan una palabra con sentido, bueno, que pueda iluminar también sus propias situaciones. Dicho eso, o sea, yo creo que incluso en la presentación que hacía María, ¿verdad?, de los datos, ¿no?, iba asociando, bueno, pues ocurren todas estas cosas que precipitan el divorcio. O sea, lo paradójico, lo sorprendente es que yo no la restringiría al ámbito del divorcio. O sea, creo que muchas de esas cosas ocurren también dentro del matrimonio y en matrimonios que terminan. O sea, que hay todo un mundo de una problemática que hace que las relaciones se vivan de una manera muy difícil, ¿no? Y ahora, dicho esto, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil para mucha gente como, bueno, mantener el compromiso, creer en un compromiso capaz de superar las tormentas, creer que merece la pena apostar por una relación más allá del momento en el cual parece que todo funciona maravillosamente y, bueno, pues ser capaces de ir más allá de todo esto? Es decir, ¿dónde estaría ese elemento? Pero yo creo que muchas veces esto no se da, y no se da no únicamente porque la gente pues sencillamente lo toma a la ligera, sino porque con mucho sufrimiento no son capaces de seguir adelante. Y ahora, dicho eso, bueno, motivos supongo que podemos alegar muchos, ¿no? Y ver. Yo creo que efectivamente, como decía Benigno, hay todo un tema de educación, hay todo un tema de plantear un horizonte en el cual tenga sentido el compromiso y el matrimonio y las opciones de por vida, y que la gente las perciba no como algo que es una opción más dentro de otras, no como algo que es una opción incluso si uno quiere, pues castrante o frustrante porque te priva de elegir otras muchas posibilidades, o incluso esa cuestión, ¿no?, de que para mucha gente cerrarse una puerta definitivamente es terrible, ¿no? Y entonces, pues un compromiso para siempre es mucho más atroz que un compromiso mientras dure. O sea, dicho todo eso, ¿qué elementos puede haber ahí? Yo, mira, supongo que se puede hablar de muchos, pero antes decía Benigno, y yo creo que por ahí va, yo creo que hay una consideración muy sentimental de las relaciones en nuestro mundo, que yo creo que eso es muy problemático. ¿Por qué? Porque el sentimiento es muy importante, pero no lo es todo. Y en esta época sí que hay una magnificación del sentimiento, ¿no?, en el cual siente, vive, disfruta, vibra. ¿Cuántas veces la gente nos encuentra con, bueno, es que ya no lo siento como antes? Bueno, claro, evidentemente es que no lo puedes sentir como antes. O sea, esa especie de mito de que hay que sentir las cosas como siempre, pues ni el casado seguiría casado, ni el cura seguiría siendo cura, ni el religioso seguiría... No, porque es que hay muchas cosas que dejas de sentirlas de la misma manera. Entonces, yo por meter o introducir un elemento, yo creo que hay un equilibrio bien interesante y que desde luego para las relaciones es fundamental, y para las relaciones de pareja y de matrimonio creo que lo es, y es esa capacidad de equilibrar el sentimiento con la cabeza, con la voluntad, decíais antes, ¿no? Pero yo diría con la cabeza. Y pongo un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, pero es muy real. Estamos hartos de ver películas, telefilmes,
malos, en los cuales el consejo básico que se repite una y otra vez ante una persona que plantea algún tipo de dilema pues que no sabe qué hacer, y el terapeuta, consejero, asesor, amigo de turno le dice: tú haz lo que el corazón te diga. Eso es un problema, porque justo lo que el corazón te está diciendo es que metas la pata hasta el fondo. Es decir, yo diría, hombre, a veces hay que hacerle caso al corazón, pero al menos habría que equilibrar ese consejo con un piénsalo bien. Hay que meter a veces el corazón en la nevera un poquito para que se enfríe. Y... O sea, yo diría por lo menos equilibrarlo. O sea, tampoco se trata de decir uno puede estar negando siempre sus sentimientos. Bueno, pues hombre, si esto no es una cuestión de siempre o nunca, es que el tema es que a las historias hay que darles tiempo también, ¿no? Pero yo diría por lo menos equilibrar esa mentalidad de lo que siento en este momento con un, oye, piensa bien las cosas, piensa las consecuencias de tus actos, piensa por qué estás donde estás, piensa lo que puede venir, piensa por qué quieres apostar, y entonces equilibra un poquito esas dos cosas, ¿no? Yo, como eso, lo metería ahí. Entonces yo creo que es un tema, lo digo porque muchas veces, si no, para que no terminemos reduciendo lo del divorcio a una cuestión de frivolidad en los planteamientos. Yo creo que no es tanto frivolidad en los planteamientos, aunque a veces también se da. Como todo, pero esto es una forma de frivolidad. Sí, sí. Es decir, el sentimentalismo no deja de ser una frivolidad. Pero que muchas veces el tema es que hay dificultad, en el fondo, para meter en la ecuación otros elementos, ¿no? Sí, yo creo que, obviamente, no se puede decir de nadie en particular que es frívolo y por eso se divorcia. Eso sería, dicho así, en una televisión sería una frivolidad como una catedral. Ahora, sí creo que se puede decir, en términos absolutamente racionales, que es frívola la postura de los ordenamientos jurídicos y de muchas opiniones mayoritarias hoy día en nuestra sociedad sobre el significado del compromiso matrimonial. Por ejemplo, la legislación española sobre divorcio hoy día, la del año 2005, es una frivolidad, porque trata con frivolidad algo muy serio. Y eso es el reflejo de que una parte de las ideas que forman parte de lo políticamente correcto en nuestra sociedad tiene una visión frívola del matrimonio. Lo ha reducido a la pura afectividad sexual. Y el matrimonio, eso es de Chesterton también, el matrimonio tiene como puerta de entrada, decía Chesterton, la atracción afectivo-sexual entre hombre y mujer. Pero eso es solo la puerta de entrada. Detrás está una inmensa mansión hecha de compromiso, apertura a la vida, cariño, solidaridad entre las personas, voluntad de quererse y de permanecer estables en el tiempo. Chesterton hubiera dicho que era la puerta de entrada y la puerta de salida. Que ese es el problema. No, yo he usado efectivamente la palabra frívolo y frivolidad, pero referida al concepto que tenemos hoy en día del matrimonio, ¿no? Que de alguna manera enlaza con lo que tú has dicho. Claro, en los viejos matrimonios apañados por los padres, por las familias, claro, eso era una inhumanidad, ¿no? Pero claro, eran, en cambio, digamos que sería el exceso, lo contrario que vivimos hoy. Hoy tenemos un exceso de corazón y una falta de cabeza. En aquel momento era un exceso de cabeza y una falta de corazón, ¿no? Pero había una sabiduría íntima en aquella forma de concertar los matrimonios, y era que las familias sabían qué tipo de persona convenía al otro, ¿no? Hoy en día no, hoy no nos interesa si esa persona nos conviene o no. ¿Por qué? Porque vivimos ofuscados, bueno, por ese deslumbramiento afectivo, sexual, esa especie de gran fiesta con fuegos artificiales, ¿no? En la que hemos querido convertir el matrimonio, cuando el matrimonio, naturalmente, no es la fiesta de los fuegos artificiales, sino que es cuando los fuegos artificiales se han apagado y las personas que verdaderamente se quieren dan un paseo por la ciudad que ha tenido una fiesta, ¿no? Bueno, pueden mantenerse los fuegos artificiales. A mí me sí, gusta... pero bueno, hombre, que todos sabemos que un matrimonio no se sostiene sobre los fuegos artificiales. No se sostiene, pero tampoco tienen que apagarse. Esto también es importante, porque hay un cierto tópico que es que ya dentro del matrimonio, ¿no?, ya es como un cierto aburrimiento, ¿no? Sí, bueno, que esa idea también se proyecta en la película. Claro, exactamente. A mí me ha gustado lo que decía José María de razón, sentimiento, pero yo iría más allá. Es un equilibrio que es la persona, que es razón, sentimiento, es voluntad, es la atracción sexual, es todo un conjunto. Entonces, si la persona tiene ese equilibrio, lleva al matrimonio ese equilibrio. ¿Y de qué se trata? El amor conyugal tiene que llevar todos esos elementos: razón, voluntad, afecto y pasión. Si falta alguno, falla. Y es lo primero que vemos también los orientadores. Cuando haces el análisis, ¿qué falla? Si falla la cabeza es que ha tomado una decisión sin pensar, no conoce al otro, se conoce con la cabeza. Si una persona solo emotiva, se va a equivocar. Si solo es pasión sexual, yo a veces pregunto, ¿qué hacéis de novios? Yo he tenido un caso que solo se veían los sábados 1 hora en un hotel. Solo ponían un aspecto. Entonces es muy importante ese equilibrio de todos los aspectos de la personalidad.
Julio. Yo de todas maneras daría un paso más porque con las estadísticas que ha señalado María, en fin, la experiencia que todos vemos nosotros cada día, nos da a entender que aquí está ocurriendo algo que trasciende más allá de situaciones personales, condiciones incluso psicológico-afectivas. ¿Qué está ocurriendo? Y a mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo es que vivimos una especie de ecosistema degradado, que ha habido una especie de accidente de Chernobyl, donde una especie de radioactividad nos está envolviendo, empieza a estar en el aire, en la atmósfera, la respiramos, todos la respiramos, nos va debilitando de algún modo, va haciendo que nuestras relaciones se deterioren, aparentemente todo sigue igual, pero hay una debilidad cancerígena que se va minando por todo. Y yo creo que esto es un factor, porque si reducimos solo el análisis del divorcio, digamos, a uno y a otro, no entendemos, porque somos animales sociales, vivimos en una sociedad, una comunidad, que va introduciendo valores o antivalores que todos respiramos y todos estamos viviendo. Entonces yo querría decir una cosa, yo sinceramente creo que en este sentido, y yendo más allá de lo que señalaba Benigno, no creo que haya frivolidad. O sea, yo creo que este Chernóbil del que yo hablo no es un accidente, sino que se ha buscado, se ha querido. Yo recuerdo una de las experiencias personales que me dejó, recuerdo, muy triste, pero durante varios días. Y es que yo creo que estamos hablando por el año 2000, 2000 poco. Iba yo conduciendo y tenía la radio puesta y el boletín, una noticia de agencia decía: por fin hemos alcanzado el nivel de divorcios que existe en Europa. Hemos alcanzado la media del nivel de divorcios. Por fin. Era algo a celebrar. Y aquello era extraordinario. Yo decía, pero ¿cómo se puede celebrar? ¿Cómo se puede decir, por fin hemos alcanzado la media de los divorcios en Europa? Por supuesto, ya estamos muy por delante. Pero ¿cómo se puede celebrar a despecho y a desprecio de todo el drama humano contenido en lo que esas estadísticas estaban significando? Aquello me pareció extremadamente revelador de que en el fondo esto es algo querido, es algo que se ha buscado. Sí, no, y yo de hecho, vamos, creo que nuestras formas de vida, naturalmente, esto también Chesterton proféticamente lo veía, yo lo citaba en mi introducción, es decir, nuestras formas de vida conspiran contra el matrimonio, esta priorización del trabajo conspira contra el matrimonio, del mismo modo que hay ideologías que han convertido la familia en un vivero de odios, pienso en las ideologías de género, y que eso está hecho con la intención de destruir el matrimonio, del mismo modo que hay cuestiones de las que nunca se habla porque se consideran secundarias, pero que están ahí y que son muy, muy destructivas del amor humano, como es, por ejemplo, la pornografía, lo siento, ¿no? Que la pornografía siempre se considera como una cosa secundaria, pero hoy en día estamos invadidos por la pornografía. ¿No? Sí. Del mismo modo que también hay una cosa de la que no se habla, porque produce pudor y que parece como que es una cosa de curas y no sé qué, que es el tema de las relaciones prematrimoniales. El conocimiento del otro a través del noviazgo, que se lograba mediante una contención, digámoslo así, del apetito, de los instintos sexuales, y que hoy, por el contrario, el conocimiento se limita a eso. Con lo cual, el novio o la novia se convierten en clines, se convierten en objetos de usar y tirar. O sea, te quiero decir que, efectivamente, hay una serie de cuestiones que yo sí creo que parece que están como urdidas, digámoslo así, ¿no? José María y Benigno. Sí, yo creo que, intentando retomar un poco en lo que planteas, creo que hay una cuestión que es clara, ¿no? Y posiblemente hay toda una manera de entender las cosas que parece que entiende que el matrimonio para toda la vida es una opción católica. Entonces, en la medida que uno quiera pues, tirar bombas contra lo católico, contra el pensamiento de la Iglesia, contra tal, pues parece que tiene que defender lo contrario. Y a mí me parece que es evidentemente un error, o sea, un error porque ni es patrimonio el matrimonio para toda la vida de un pensamiento, de una cosmovisión religiosa, sino que en el fondo estamos hablando de unas claves antropológicas, y es que la opción de un tipo de relación y de una familia que opte por la duración, por el construir pues para compartir la vida, no un tramo de ella, etcétera, es una opción muy legítima a muchos niveles, religioso desde luego y con un trasfondo religioso, pero a un nivel antropológico, filosófico, humano, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, todas estas otras maneras de entender las cosas, pues parece que entran dentro de la manera de, bueno, pues parece que conseguir que se imponga una cierta manera de entender la realidad, pues es ir contra otra manera de entender la realidad, que es lo que pasa siempre en un montón de temas y asuntos y de conceptos. Entonces,
Yo lo primero que haría es, sin quitarle la especificidad a cada manera de entender la realidad, que es muy legítima, le quitaría las etiquetas. O sea, el matrimonio y la opción del matrimonio para siempre no es una opción exclusivamente religiosa. Evidentemente, desde el planteamiento católico lo es. Y ahora, contestando un poquito, no contestando, sino complementando y diciendo, bueno, y entonces, ¿de qué se trata? Pues yo creo que hoy en día, ¿qué es lo que necesita nuestra sociedad? O puede necesitar muchas veces. Una propuesta del matrimonio, o sea, una propuesta que a la gente le resulte creíble. Es una propuesta que le resulte que merece la pena apostar por ello, ¿no? Y es verdad que hoy en día muchos de los discursos que entran por los oídos, por la publicidad, por un montón de cosas, pues lo hacen muy difícil. Yo, por poner un ejemplo, que me parece, y también aludiendo a algo que salía antes, ¿no? Como que todos tenemos muy claro a veces, otra cosa es que seamos capaces de estar libres de ello, ¿no? Pero todos tenemos muy claro pues, que el excesivo consumismo pues, tiene algo de tiranía. Y bueno, pues hay discursos críticos sobre esto. Que la excesiva presión por la imagen y por la belleza y por no sé qué, pues que tiene algo de tiranía. Y de vez en cuando pues oyes y ves reportajes y tal. Pero lo que, por ejemplo, no aparece nada claro, y a mí me parece que es evidente, es hay todo un discurso sobre la felicidad que es igualmente tirano. O sea, en la vida hay que ser feliz. Y entonces, si en el matrimonio eres feliz, adelante. Y si dejas de ser feliz, no estás aquí para amargarte. Bueno, es comprensible. La pregunta es, ¿qué felicidad vende ese mensaje? Porque claro, si la felicidad es, estoy estupendamente, me va maravillosamente, exalto y por las mañanas canto en la ducha, bueno, pues apaga y vámonos. Eso no se va a sostener en ninguna vida normal, a no ser que sea a base de pastillas y otro tipo de estimulantes, porque es que la vida cotidiana pues, tiene muchas cargas, muchos conflictos, muchas cosas buenas y malas. O sea, ni se apagan los fuegos artificiales ni brillan eternamente. Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, el tema es ¿qué tipo de felicidad proponerle a la gente? Y es una felicidad que, por ejemplo, y uno de los elementos más claros que creo que tiene es construye historias. O sea, optar por una relación no es optar por momentos estupendos, sino por una historia. Una historia que va a tener momentos buenos, momentos fascinantes, momentos horribles, y ninguno de ellos debería tener la última palabra. Es decir, en la medida en la que las cosas estén mal en un momento determinado, pues uno se tendrá que apoyar en lo que ha vivido en el pasado, porque es verdad, y en el proyecto de lo que está por venir, ¿no? Y en que todo eso sigue siendo real. Como solo se viva una especie de felicidad momentánea, etérea, de instantes, de qué tal, pues al final nos vamos a encontrar con lo de siempre. Es que ahora ya no lo siento. Bueno, pues ahora ya no lo sientes y esto sirve para desautorizar que sea verdad todo lo que la gente está viviendo, ¿no? Entonces yo creo que el ofrecer el ofrecer una propuesta de sentido positiva y atractiva, o sea, que en el fondo diga, mira, merece la pena optar por un matrimonio de por vida por esto. O sea, porque en el fondo es una propuesta diferente de felicidad, diferente. Posiblemente no tan fácil o tan blanda o tan exuberante, pero mucho más auténtica, que no te va a privar de las lágrimas, pero es que tampoco te va a privar estas otras historias, ¿eh? O sea, que son huidas hasta que al final te pegas el batacazo o descubres, como decía Juan Manuel en la introducción, pues una soledad que se ha instalado en la vida de una manera mucho más atroz, ¿no? Entonces, yo creo que una propuesta antropológica que ayude a poner sentido a todo esto es sobre la que se pueden ordenar después ordenamientos jurídicos, planteamientos y discursos un poco para un diálogo, un poco por ahí. Bueno, la verdad es que es una reflexión muy buena y un punto de partida evidente. Es decir, el matrimonio no es una institución religiosa, aunque ciertamente todas las religiones la han valorado muy especialmente porque la consideran, claro, el cimiento de una sociedad sana. Lo que pasa es que sí que creo que en esta, digamos, en esta especie de estrategia contra el matrimonio, sí que creo, en cambio, que hay una intención o un propósito anticatólico. Claro, ahí sí que se percibe claramente, ¿no? Pero Benigno. Sí, me parece muy interesante la aportación que ha hecho José María. Es decir, volver a los orígenes, ¿eh? Antes de que Cristo venga a la tierra, antes de que se escriba la primera ley, la humanidad vive en familia. Si nos vamos al relato bíblico, la primera familia, Adán y Eva, sin leyes, ni curas, ni papas, nada. Porque es que la especie humana es así. Hay una atracción espontánea, una complementariedad hombre-mujer. De responder a esa complementariedad surge habitualmente algo muy valioso, que es la vida, valioso para dar futuro a la propia sociedad, y en consecuencia es una constante en la historia de la universidad el intento de proteger, con más o menos acierto en los resultados, eso que se considera valioso. Valioso en términos de felicidad personal y valioso en términos de rentabilidad social. Más vida, más futuro, más solidaridad entre las personas, mejor transmisión del patrimonio cultural, social, etc. Quizá lo singular de lo que pueden sentirse muy orgullosos los cristianos, y especialmente los católicos, es de que es en la civilización cristiana, en el componente católico de la civilización cristiana actual, donde ese esfuerzo intelectual, jurídico, sociológico de protección del matrimonio ha adquirido una mayor calidad humanista. Pero no es un patrimonio exclusivo.
pero se ha puesto mucho mimo y cariño en construir eso. Y eso es lo que se está destruyendo a nuestro alrededor. Lo decía Elio con el ejemplo del Chernobyl, en las costumbres y en las ideas. Hay un componente ideológico, la ideología de género, que tiene fobia al matrimonio y a la familia y a la diferenciación sexual y 1000 factores más propios de la modernidad. Entonces yo creo que las personas que son conscientes del valor que tiene el matrimonio como fundamento de la familia y fuente de felicidad personal, tenemos hoy una especial obligación de hacer 2 cosas. 1, ayudar en nuestro entorno a recrear convicciones familiares. Transmitir la idea, con nuestra palabra y con nuestra vida, de que es posible, es arduo, pero no angustioso, y es fuente de felicidad vivir en matrimonio. Romper ese mito de que para ser feliz hay que saltar de cama en cama y cambiar de pareja cada X tiempo, o de que los sentimientos espontáneos y la atracción del fin de semana son la esencia de la felicidad, porque todos sabemos además que no es verdad en términos antropológicos. Bueno, eso es lo más llamativo, efectivamente, porque a mí yo creo que uno de los aspectos más dramáticos, perdóname que vuelva a citar a Chesterton, pero como acaba de cumplirse el aniversario, pues hay que rendirle tributo. Decía Chesterton que uno de los mayores dramas del mundo contemporáneo es que habíamos dejado de guiarnos por criterios pragmáticos, es decir, por la experiencia vivida, y nos guiábamos por ideas o ideologías. Todos sabemos perfectamente que saltar de cama en cama o mantener relaciones esporádicas, inconsistentes, no solo no te hace feliz, sino que te llena de amargura. Es que ese es el gran engaño. Y todos lo sabemos. Sin embargo, la ideología lo que pretende es trasladar esa amargura a la relación firme, a la relación Por eso hay que animar sólida. sobre todo a la gente más joven que mire a las personas que somos un poco más mayores, que nos mire. A ver, ¿dónde ve mayor sonrisa, atención o cuidado? ¿En quien vive rodeado del cariño de los que siempre han sido los suyos, a pesar de las meteduras de pata que haya habido por el camino? ¿O en ese tipejo solitario que se toma whiskies en su casa porque vive solo y no sabe otra manera de pasar el fin de semana, aunque de vez en cuando salte por alguna cama? ¿Dónde hay más felicidad personal? Es que se está engañando a la gente, de verdad. El matrimonio es arduo, por supuesto. ¿Tiene momentos difíciles? Por supuesto. Pero no es más difícil que ningún otro compromiso humano y es una fuente estupenda, repito, salvo situaciones patológicas que las puede haber, de una felicidad personal inmensa. Entonces, esto no se puede ocultar y es el gran engaño del día ocultarlo. Además, la felicidad es una destilación de la vida, Claro. no es un estado de ánimo, esto es una cosa grotesca y patética, ¿no? Sí, no, la lo que felicidad se decía compraría con el whisky. José María, el señor que está cantando, ¿no? Eso es grotesco. Es una destilación de la vida y esa destilación se amasa, naturalmente, con situaciones difíciles, con situaciones duras, de las que uno sale y cuando sale eso le brinda mucha mayor... yo quería preguntarte, Amaya, luego te doy la palabra, José María. En tu experiencia, la gente que acude a ti para que la ayudes, digamos, ¿cuáles son los grandes escollos en su vida matrimonial? ¿Cuáles son los grandes deslices, los grandes problemas? ¿El adulterio sigue siendo la causa fundamental de divorcio hoy? ¿Crees que concurren otras causas? ¿Qué percibes? Pues paradójicamente... Si tuvieras que hacer un brevísimo esbozo, claro. Son cuestiones pequeñas, son cuestiones diádicas, son muy pequeñitas y no hay grandes problemas en las relaciones humanas en general. Si se dejan, acaban siendo grandes. Hay como 4 áreas importantes donde hay problemas. Una es la estructura familiar, es cómo se organiza la familia. Algo que parece sencillo, que es los tiempos, el trabajo, lugares donde se vive, organización del dinero, quién se encarga de los hijos. Ese es un campo donde se crea mucho conflicto, pero se puede ayudar y resolver. Luego está el campo comunicativo, es personas que hablan poco, otras que hablan mucho o que no saben comunicar exactamente sus sentimientos o que desbordan. Y ahí podemos ayudar. El tema de la infidelidad, claro, ronda muchos matrimonios, pero suele ser una consecuencia, no es una causa. Suele ser consecuencia de problemas enquistados que hace que cada uno de los miembros de la pareja, uno, se aísle mucho y acaba cayendo, vamos a decir. Pero suele haber una causa primera, distinta y pequeña. Las familias de origen es otro lugar que hay que ayudar a romper la cultura de cada uno y que creen una cultura familiar nueva, que es diferente de la del origen de cada uno de los miembros. Tema de educación de hijos, visiones del hombre diferentes. Y por ahí van los tiros. Entonces, la cuestión sexual casi podemos decir que es secundaria, incluso dentro del matrimonio. No es el problema principal.
No, yo, Por ahí yo yo cuando creo hablo de que he infidelidad dado no más me o refiero menos- solamente a la cuestión sexual, me refiero a lo que implica la Sí, infidelidad. pero quiero decir que los problemas que podemos pensar en un matrimonio, incluso sexuales o de no entendimiento, no. Suelen ser causas más de día a día, en general, de dificultades de organización, de poco tiempo, que eso ya, claro, hace que todo lo demás crezca. Me gustaría- Entonces, se puede intervenir pronto y entonces se ayuda. Me gustaría subrayar muy brevemente lo que acabas de decir. Es decir, que los problemas suelen empezar, como siempre pasa, por cosas pequeñitas. Y lo bueno es buscar ayuda a profesionales como Amaya cuando hay esos problemas pequeñitos, no cuando se ha convertido ya en una ruina de casa, ¿no? Pero todas las personas que pasen por esto, que no crean que solo les pasa a ellos y que todo problema ya es irresoluble para siempre, sino al revés. Entra dentro de lo normal y cuando estamos en los comienzos se puede arreglar, y si uno no sabe cómo arreglarlo, lo mejor es pedir ayuda a los expertos para que nos ayuden a arreglarlo, ¿no? Este es el mensaje. Es un mensaje muy importante que esta sociedad no lo manda. Mi figura es minoritaria, estamos muy pocas personas, porque se da por hecho que al primer problema, por pequeño que sea, se magnifica y ya tiene que haber una ruptura, y todos los cercanos ayudan a esa pareja a romper y no ayuda a recomponer. El mensaje es, ayudando a muchísimos matrimonios en estas cuestiones pequeñas, saldrían adelante, porque hay una intuición muy íntima de las parejas que saben que están llamados a la permanencia, a la apertura a los hijos, y que sabe cada uno que en el amor al otro está su felicidad. Eso todo hombre que conoce a otro con amor verdadero lo conoce, lo sabe. José María y Elio. Sí, me evocaba un poquito al hablar esto, o sea, que en el fondo yo creo que hay una cuestión, no sé si habéis visto una película italiana de hace unos 10 años o así, que se llama La ventana de enfrente. La ventana de enfrente cuenta muchas historias, pero una de las historias que cuenta es la historia de una mujer que está insatisfecha en su matrimonio y desde su casa todas las noches pues se fuma un último cigarrillo mirando la ventana de enfrente, y en la ventana de enfrente pues hay un playboy, un joven ejecutivo muy atractivo que cada noche pues sube con una conquista nueva, ¿no? Y ella, bueno, pues sueña lo que sería estar en brazos de este hombre, tener una aventura, cualquier cosa. Y a lo largo de la película termina pues teniendo la oportunidad, coincide un día abajo, tal, bueno, al final termina en el piso de él. Y en un momento están abrazados en el piso de él, mirando por la ventana, y desde la ventana ven la casa de ella, donde está en ese momento el marido con los hijos, una amiga de la familia que suele subir y una estampa de felicidad hogareña. Y entonces él le dice, todas las noches miro desde mi ventana lo que vosotros tenéis, tal, tal, y siempre he querido, y en el fondo quererte o querer tenerte aquí, pues en el fondo es tener un poco de eso, ¿no? Y en el fondo, digo, y entonces ella, bueno, pues en un cierto momento se para y se sale por la puerta y vuelve a su casa, ¿no? ¿Y cuál es la tesis que está detrás? Que es que desde la ventana de enfrente todas las vidas parecen mejores. Y yo creo que esto es otro de esos elementos en los cuales pues uno en cualquier opción mitifica otras vidas, ¿no? O sea, el célibe mitifica la vida del casado, el casado mitifica la vida del soltero, ¿qué tal? El que está... O sea, uno mitifica muchas veces pues, las cosas porque parece que los demás no tienen problemas, porque parece que las otras vidas son maravillosas, porque parece que el resto del mundo pues, vive en una especie de dimensión distinta de la que uno pues, tiene que lidiar con sus pequeñas alegrías y pequeñas frustraciones, con sus pequeñas miserias y con sus pequeños aciertos, ¿no? Y entonces mitifica la ventana de enfrente. Yo creo que también detrás hay todo un elemento de deseo engañado, ¿no? En todo este mundo, ¿no? Y entonces de golpe, pues, no sé quién piensa en lo que sería mi vida si tuviese nostalgias por lo que uno no ha vivido, no sé, yo creo que muchas de estos... Pero es que el idealismo es una enfermedad terrible también de nuestra época. Es decir, la incapacidad para ceñirte a la realidad. Es decir, el realismo, que siempre la gente lo contrapone al romanticismo. No, el realismo es saber disfrutar de la vida, pero desde la propia vida, no desde ideas preconcebidas que tú te haces sobre la vida, que siempre son falsas y que son además muy destructivas, ¿no? Porque te generan impotencia, te generan esa añoranza de lo que no tienes, una insatisfacción perpetua. Elio. Sí, yo engarzando con eso, también me planteaba si puede el hombre ser realista al margen de fundamentos religiosos, es decir, de fundamentos que te religuen con la realidad y te religan con el otro. Quiero decir que, en tu caso que eres antropólogo, yo, hasta donde yo sé, no conozco una cultura, excepto la nuestra, que haya tenido una institución matrimonial no religiosa. Quiero decir que decía Juan Manuel al principio, que la palabra boda tiene una connotación religiosa porque viene del latín voto. Es decir, que hay un nexo entre quien se casa, hace una boda y hace un voto
tiene una connotación religiosa. De tal manera que yo creo que tampoco podemos disociar lo que estamos viviendo en España, pero en general en Occidente, con la decadencia de lo religioso, con la decadencia de formas religiosas. En este sentido, a mí la definición, por ejemplo, de matrimonio, que a mí personalmente siempre más me ha gustado, curiosamente corresponde a un pagano. Se llama Modestino y la podemos encontrar en el derecho romano. Y Modestino definía el matrimonio como la unión de hombre y mujer para toda la vida, comunicación de derecho divino y humano. Es decir, hemos visto cómo en el proceso legislativo que hemos vivido en España, pero en los países de Occidente, se ha ido quitando uno a uno todos estos caracteres. Primero, hemos quitado la comunicación de derecho divino, secularización del matrimonio, comunicación solo de derecho humano. Luego, como ya solo es comunicación de derecho humano, quitamos el para toda la vida. Segundo paso, quitamos el que se haya comunicación jurídica, es decir, contrato basura, ya la comunicación de derecho humano. Por último, quitamos que sea unión de hombre y mujer. Es decir, es que el proceso está claro. Ya no se sabe lo que es, sin más. Claro, el proceso está claro. Entonces es un proceso en el que hemos ido degradando el matrimonio. Con la degradación del matrimonio, todos estamos envueltos en ello como fenómeno social, político, y esto nos envuelve de tal manera que recuperar el sentido de la vida para que nuestra vida no sea una pura proyección ideológica en la ventana de enfrente, sino recuperar el realismo de quien sabe vincularse con las cosas concretas, con tu mujer, con los hijos. Yo me pregunto si esto es posible sin un retorno religioso. Yo no, ya digo católico, sino religioso. Esa pregunta que haces y con la que terminamos este bloque, que me parece sumamente interesante, en el fondo tienes razón, es verdad. Es verdad, el matrimonio siempre tiene un origen religioso porque los romanos eran paganos, pero no quiere decir, naturalmente, que su matrimonio no tuviera un sentido religioso. Lo que pasa es que era un matrimonio realista, efectivamente, porque luego era un matrimonio muy patrimonial. La idea del patrimonio, del sostenimiento y del patrimonio estaba muy presente en ellos, pero efectivamente su origen era religioso. Y cuando ciegas ese origen, poco a poco se va marchitando, como tú muy bien has descrito en esta definición. ¿Quién era el jurista? Modestino. Modestino. En un minuto estamos con todos ustedes otra vez. Planteaba Elio Gallego un tema que daría realmente para todo un programa. Al final, la razón, la verdad, es que sí, ciertamente el matrimonio siempre tiene un origen religioso. Es verdad que a lo largo de la historia ha tenido expresiones no religiosas, pero siempre su origen ha sido religioso. Y también es verdad que los seres humanos hemos sido dotados con esa capacidad de descubrir las verdades inmutables sobre la naturaleza, inspiradas divinamente, pero también es verdad que cuando el hombre rompe con esos vínculos con Dios, esas verdades poco a poco se van amustiando, se van pudriendo hasta que finalmente desaparecen, ¿no? Quizá en ese proceso de corrupción, de pudrición, está la sociedad occidental hoy. Hemos hablado de las causas del divorcio y ha sido un debate francamente apasionante. Y estoy seguro que ahora que vamos a hablar de las consecuencias, no lo será menos. María Cárcava nos introduce en el asunto. Resulta innegable afirmar que la institución familiar es una necesidad intrínseca a la condición humana, vertebradora a su vez de una estructura social recia y saludable. La unión matrimonial plena fortalece a los cónyuges y a su descendencia, protegiéndolos de agentes desestabilizadores y encaminándolos hacia la verdadera plenitud. Pero como hemos comentado con anterioridad, el matrimonio padece enfermedades derivadas de las debilidades humanas que culminan con el desenlace más trágico del amor,
el divorcio. El divorcio per se inflige una herida mortal, en ocasiones imposible de cauterizar, en el corazón y en la conciencia de aquellos que han fracasado en la tarea de amar. Y con frecuencia está en la raíz de problemas sociales tan preocupantes como la llamada violencia de género, que nuestros gobernantes pretenden combatir cuando no hacen sino alimentarla, favoreciendo las causas que la provocan. Pero no son los protagonistas de este drama los únicos en padecer las consecuencias fatídicas del mismo. La experiencia demuestra que los hijos del divorcio sufren trastornos de personalidad, problemas de conducta, madurez precoz, acercamiento prematuro a la sexualidad, patologías psicológicas varias, un rendimiento académico insuficiente, mayores dificultades a la hora de desenvolverse normalmente en sociedad y una baja autoestima. Y tales quebrantos, lejos de ser pasajeros, prolongan sus efectos devastadores con el paso del tiempo. La psicóloga estadounidense Judith S. Wallerstein, tal vez la mayor autoridad a nivel mundial en el estudio de los efectos del divorcio en los hijos, concluye en su obra The Unexpected Legacy of Divorce, el inesperado legado del divorcio, que el 25% de hijos de divorciados no ha terminado los estudios primarios frente al 10% de los hijos criados en familias unidas. El 60% ha requerido tratamiento psicológico contra el 30% de hijos en familias estables. El 50% ha tenido problemas con el alcohol y con las drogas antes de los 15 años. Y el 65% tiene una relación conflictiva con su padre. Además, según los casos observados, las hijas de los divorciados tienen una actividad sexual precoz y, en general, los hijos de divorciados tienen serios problemas a la hora de entablar relaciones afectivas estables. Cuando alcanzan los 30 años, apenas el 25% se ha casado y del total de casados, el 66% ya se ha divorciado y muchos de ellos, lo decía antes Benigno Blanco, incluso a los pocos meses de contraer matrimonio. Donde vuelve a demostrarse que la destrucción de los vínculos naturales genera siempre más destrucción. Y bueno, y de esa destrucción estoy seguro que nuestros invitados saben mucho. Amaya, mientras estaba escuchando a María, yo imagino que tú tienes también experiencia de estos efectos que causa el divorcio, primero a los propios cónyuges y muy especialmente a sus hijos, ¿no? Que son la parte más desvalida en esta tragedia. Sí, desgraciadamente ahora empezamos a tener una experiencia, es que ya nos vienen con problemas matrimonios que son hijos de divorciados. Y esto se está viendo esto, tienen un miedo a que falle la relación y ese mismo miedo hace que la relación falle. Son relaciones más inestables. Los que más sufren suelen ser los adolescentes. Se habla de los niños, pero los adolescentes, los padres piensan, bueno, pues el chico con 15 años, 16, ya es maduro, entiende la relación, pero el adolescente le pilla la crisis de sus padres en una crisis de madurez de él y para él es mucho más difícil que para un niño, por ejemplo, de 6 o 7 años, aun cuando para todos los hijos es muy complicado y todos estos efectos que decía María están más que estudiados, no hay... Pero bueno, también es verdad, como un poco de... Nadie está determinado y hay hijos de padres divorciados que luego tienen una vida matrimonial fantástica y al contrario, no estamos determinados, depende de las circunstancias en las que se producen los divorcios, de la manipulación que los padres hayan hecho de estos hijos, de muchas circunstancias. No, por supuesto, en este programa no somos nada deterministas, esto vamos, el calvinismo es una cosa que nos repugna profundísimamente, entonces jamás se nos ocurriría sostener esto, pero sí es verdad, claro, que el medio en el que vives y en el que creces de alguna manera te marca, sí. Te deja una impronta, ¿no? Benigno. Sí, en esta línea. Por supuesto, la persona humana es libre y, en consecuencia, sean cuales sean las circunstancias familiares de nuestros padres, podemos ser luego lo que queramos. Pero sí es verdad que hay que no dejar de mirar la realidad. En España hacemos pocos estudios sociológicos sobre la familia. Se hace poca estadística de lo que sucede de verdad. En cambio, en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, que lo miden todo, tenemos ya muchos estudios publicados. En el año 2009, Family Watch hizo un estudio, lo tengo aquí, La familia sostenible, donde, teniendo en cuenta las conclusiones de decenas, todos los que encontraron de estudios en la sociedad norteamericana, llegó a las siguientes conclusiones, muy rápidamente. Los cónyuges que dan origen a una familia estable tienen mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, alcoholismo y violencia doméstica. Esto es un dato estadístico. Respecto a los niños que viven en familias estables tienen menores índices de mortalidad infantil, menores índices de alcoholismo y drogadicción,
menores índices de delincuencia a partir de la pubertad, mejores resultados académicos, menor incidencia de enfermedades mentales, menos relaciones sexuales precoces, como decía antes Amaya, y por lo tanto menos embarazos adolescentes y no deseados. Es decir, hay un modelo de familia, por decirlo así, que funciona mucho mejor que otros. Y el legislador es injusto si no tiene en cuenta estos datos. Repito, al margen de la libertad y las circunstancias personales, donde hay una familia estable, hay un mayor bienestar personal, psicológico y económico de los cónyuges y un ambiente mucho mejor en términos estadísticos y resultados para los menores. Por tanto, cuando las leyes no apuestan por la estabilidad del matrimonio, cuando la cultura no valora el compromiso matrimonial, estamos siendo injustos, porque estamos creando el ambiente de acostumbramiento al divorcio que aumenta el divorcio y todos estos efectos negativos. Por tanto, creo que hay que ir rompiendo ya de una vez los mitos ideológicos, centrarnos en las tristes consecuencias que ya conocemos y hemos cuantificado de la plaga del divorcio masivamente extendido en las sociedades y empezar a rectificar, no ya por motivos religiosos, que también, sino, aunque solo sea por comprobar el fracaso de lo que estamos construyendo. Bueno, uno de los dramas de nuestra época, ¿no?, que esto lo decía un pensador español hoy naturalmente muy mal visto y olvidado, Vázquez de Mella, ya que se ponía tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Claro, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia la obsesión en combatir, por ejemplo, lo que se llama lo que llaman nuestros gobernantes la violencia de género, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo están poniendo trono a sus causas, es decir, todo lo que genera violencia en el seno de la familia no se trata de combatir o no se trata de limitar, sino que por el contrario se exalta. Es decir, primero conviertes la familia en un auténtico campo de agramante, ¿no?, en un vivero de odios, de rivalidades, y luego te pones a combatir la violencia que surge de todo ese vivero de odios. Claro, es algo que dices, hombre... Tácito decía lo mismo de Vázquez de Mella de la siguiente manera. Analizando la Roma de su época, dice en un momento de manera apabullante: ya no somos capaces de soportar ni nuestros males ni la solución a nuestros males. Y esto en Europa pasa mucho. Hoy día en Europa hay un verdadero clamor por la familia, porque la crisis económica, la incapacidad de atender a los dependientes, a los mayores, la cantidad de chicos desestructurados socialmente, la crisis demográfica preocupan a los políticos europeos. Pero su solución, superar la ideología de género, esa visión del hombre basada en el hedonismo y la falta de compromiso, tampoco son capaces. Es uno de los dramas de nuestra época. Supongo que estos efectos, estas consecuencias del divorcio desde el Instituto de la Familia del CEU los tendréis también estudiados, ¿no? Sí, pero hay que señalar una cosa. No es casualidad que la cita que se ha hecho sea de una publicación anglosajona, porque en España ha sido un tema no prohibido, pero casi. Es decir, si nosotros queremos hacer ahora un informe o un trabajo, tendremos que irnos a bibliografía extranjera y a documentación e investigación extranjera, porque en España está mal visto, ha estado mal visto a indagar cuáles son los efectos del divorcio, ¿eh? Esto es un aspecto muy curioso, con lo cual hay que romper muros, hay que romper barreras, entrar en este tema. Porque... Perdona que te interrumpa un segundo. No. Por ejemplo, es una constante en todos los periódicos y medios de comunicación en España ocultar el estado civil o la situación personal de los agresores de violencia familiar. Nunca se habla si están divorciados, si tienen problemas de custodia con los hijos, si tienen problemas en lo que ha establecido el juez en su convenio de divorcio. Con la gravedad añadida, Juan Pablo, esto siempre se silencia. Antes las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sí incorporaban ese dato y se ha suprimido ese proceso para ocultar el dato de que más del 80% de los casos denunciados de violencia de género se dan en gente no casada o en ruptura de gente no casada. Es decir, que el matrimonio y la familia también ayudan a disminuir mucho las patologías propias de esa violencia mal llamada de género. No, y que muchas veces las disensiones que surgen a partir del divorcio, me refiero al régimen patrimonial, me refiero al régimen de visitas de los hijos, etcétera, ocasionan esto. Pero perdón, estabas diciendo cómo esto se ha ocultado en España. Sí, exactamente. Cómo hay que empezar a romper un muro y empezar esto a investigar. Y yo creo que esto me consta y sé que se empieza a hacer. Yo quería también referir una anécdota personal de cómo los efectos del divorcio nos llegan a todos, incluidos a nuestros hijos. Recuerdo hace años una pequeña, una discusión normal con mi esposa, típica discusión doméstica, en el que
uno de mis hijos se me queda mirando y me dice, papá, ¿os vais a divorciar? Enseguida le había entrado el miedo, había habido un resorte. ¿Por qué? Pues porque en el entorno próximo, tanto de ellos, pero de gente próxima familiarmente a nosotros, pues claro, ya ha habido casos de divorcio. De tal manera que el miedo, la sospecha, la duda se introduce. Claro, yo recuerdo cuando mis padres discutían, cosa que, por cierto, discutían más que, en caso concreto, más que yo con mi mujer, quizás porque yo soy más obediente. Pero cuando discutían mis padres, a ninguno de nosotros se nos ocurría decir, oye, ¿os vais a divorciar? No, aquello nos parecía algo normal, formaba parte de la vida doméstica. Es decir, cómo todos estamos afectados. Una conversación con una hija mía adolescente esta tarde, hablando sobre el futuro, decía, pero papá, ¿y si me caso y me divorcio? Digo, bueno, ¿y por qué va a ser así? Mira a tus padres. No, en principio no es una cosa que justamente a ti te esté afectando. Me dice, pero papá, tú eres 1 de cada 10. Esto, por hablar de cómo todo un ambiente difuso va minando la confianza, el sentido de que se puede, de que es bello, sí, bello, pero es imposible. Y luego a mí hay un aspecto que me resulta muy doloroso y es la hipocresía. La hipocresía de un mundo en donde pegar un cachete a un niño es prácticamente un delito y en cambio romperle su mundo, romperle su base, su suelo, la tierra donde pisa, es aplaudido. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos ser tan hipócritas? Y no solo eso, sino que además te venden la moto de que es mejor para los hijos. Porque los hijos lo que quieren es ver a sus papás felices y entonces si la felicidad está en que se divorcien, así los hijos van a ser mucho más felices. Incluso se llega a esto. Es nuevamente lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo las ideas rocambolescas sin apoyo alguno en la realidad se logran imponer sobre la experiencia de la realidad. Es algo brutal. Hablabas de las discusiones de pareja. Yo me atrevería a decir que benditas discusiones de pareja mientras no haya agresión ni falta de respeto. Estoy seguro que si riñésemos más civilizadamente, o incluso a veces alzando la voz, quiero decir, pero sin agresividad y sin... probablemente habría mucho más desahogo. Probablemente nuestras relaciones humanas serían mucho más sanas, porque yo creo que también en este mundo hipócrita del que hablamos, en el que no está permitido levantar la voz, pero luego está aplaudido el divorcio. Yo muchas veces pienso, hombre, y si a lo mejor alguna vez nos levantáramos la voz, disputáramos, riñéramos, repito, sin llegar a... Yo voy a decir claramente, yo en mi casa siempre vi a mis padres reñir, siempre reñían, no pasaba nada, y ahí siguen tan felices, ¿no? Es que es normal. Es que claro, las personas normales riñen, las personas normales en un momento dado levantan la voz, las personas normales... No riñe con sus amigos con los que convive, no riñe con el amigo que está en Hong Kong. Naturalmente. Con ese no, pero con el que está aquí contigo todos los días, claro que discutes a veces. Naturalmente. Entonces hay una represión sobre la discusión porque se considera ya de entrada violencia. No, oiga, no, violencia será una discusión que llegue a unos determinados niveles, pero ¿cómo una discusión va a ser violencia? En absoluto, nos viene del mundo anglosajón también, que en ese sentido tienen una educación más hipócrita que la nuestra, pero en el mundo latino una discusión en unos términos siempre se ha dado así, además discutes con quien te importa, no con quien no te importa. Hay un matrimonio que nos llega donde ya ellos dicen no hemos discutido, no discutimos nunca, pues nosotros sospechamos que algo está ocurriendo, porque si dices la verdad hay conflicto. Hay un punto de madurez del matrimonio, es cuando el hombre reconoce que no va a ganar ninguna discusión y ya deja de discutir con su mujer, que se haga lo que ella diga. Claro, esa es la sabiduría mayor del hombre que sabe que la mujer siempre se lleva el gato al agua y la mujer inteligente también sabe que no necesita envolverse en banderas del feminismo ni la ideología de género para llevarse siempre el gato al agua, naturalmente. José María. Sí, yo creo que cuando se habla de las consecuencias, evidente, y es lo que está saliendo, o sea, las consecuencias, lo que hay que pensar fundamentalmente es en los hijos, especialmente en los hijos pequeños, adolescentes, quiero decir, bueno, pues en esas etapas de la vida en las cuales te marca y te rompe la vida, como bien estáis diciendo. Yo creo que esto llevaría a otro tema que yo creo que es recurrente también cuando se reflexiona un poco sobre nuestra sociedad, que es todo el tema de
educación y la consideración de los menores. O sea, yo creo que detrás de muchos de los planteamientos que llevan a justificar, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Es que estarán mucho mejor viéndonos a nosotros felices, ¿no? O sea, en el fondo hay una concepción muy patrimonial de los hijos, ¿no? O sea, son mis hijos, no sé, es una especie de... Yo creo que hay un planteamiento, yo creo que tiene mucho más que ver con el buscar el bien de los hijos por encima de todo, etcétera. Yo creo que eso... El tema es dónde dejas de cuestionar eso, ¿no? O dónde, bueno, pues se llegan a hacer situaciones tan insostenibles que crees que lo mejor para los hijos es romper. En algún caso puede darse, pero claro, el tema es si ese caso debe justificar todos los demás. O sea, yo creo que el tema es... a lo mejor esta es una afirmación maximalista, no basada en estudios y una petición de principio, pero yo tendría la sensación, siendo cura y sin estar casado ni tener hijos, pero por lo que vas viendo y tal, que en principio para los hijos es mejor que sus padres sigan juntos. Sin duda. Para su educación, para su estabilidad, para su madurez, que les da mucha más seguridad estar en un hogar en el cual pues esas bases fundamentales están que tantas otras situaciones en las cuales vas viendo, bueno, pues horarios compartidos, residencias múltiples, cuando no está recibiendo mensajes contradictorios sobre el otro progenitor, ¿no? Que también se da mucho. O sea, mira tu padre lo que es, mira tu no sé qué, mira tu madre, mira... Que todo los hijos de divorciados, para no volverse locos, tienen que desarrollar como dos vidas paralelas. No, y yo creo que los padres también, hay mucha diferencia en el tratamiento que hacen unos padres y otros. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. O sea, que hay padres que, bueno, dentro de lo que es el divorcio, pues son muchísimo más delicados, capaces de sortear las diferencias para, por lo menos, minimizar el dolor y el trauma que pueda generar en los hijos, y otros que son verdaderos canallas, o sea, sí, queriendo o no queriendo, pero eso, o sea, ahora, dicho todo eso, yo tengo la sensación de que sí habría que hacer una petición de principio, ¿no? Y es decir, bueno, en principio, yo creo que en el 90% de los casos, y no más, o sea, para los hijos, pues siempre va a ser mejor que los padres intenten arreglar sus diferencias a que digan, mira, hasta aquí hemos llegado, porque es que eso, efectivamente, les trastoca el mundo, ¿no? Entonces es así. Sin duda ninguna, es lo que demuestran todos estos estudios que antes citaba y es lo que el sentido común indica, ¿no? Por lo tanto, los niños necesitan que sus referencias vitales, cuanto más pequeños, con más fuerza, sean estables. Y lo peor que puede pasarles es que ese mundo que es su seguridad vital se rompa, se destroce. Tú lo has dicho antes muy bien, ¿no? Que se rompa el suelo que es la base de su convivencia, de su integración en el mundo, de su vida afectiva, ¿no? Por lo tanto, salvo situaciones patológicas, reitero, porque va a haber gente bestial también en la familia, como en todo el humano, para un niño siempre es mejor el mantenimiento del matrimonio de sus padres que su ruptura. Y luego dentro de las rupturas puede ser la gente más cafre o menos cafre, obviamente, pero lo mejor desde luego es mantener la integridad del ambiente donde el niño se está integrando en su humanidad, comprendiéndose a sí mismo, aprendiendo a querer y a ser querido, sin duda ninguna. Incluso, claro, luego vamos a ver, hay situaciones extremas, porque siempre cuando se discuten estos temas, los defensores del divorcio, pues que ocurre lo mismo con los defensores del aborto, los defensores de las calamidades siempre esgrimen casos extremos, ¿no? Pero claro, concretamente en el ámbito del derecho de familia siempre hubo soluciones para los casos extremos. La separación. Siempre hubo solución para los casos extremos. Es decir, hubo separación, hubo nulidad, claro, un matrimonio que estaba fundado en la mentira, etc. O sea que siempre hubo soluciones. Y el divorcio se impuso también contrariando absolutamente la realidad, como si no hubiera soluciones para el fracaso de un matrimonio o para la imposibilidad de un matrimonio o para un matrimonio que se había celebrado y que se había celebrado sin sentido, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta, bueno, cómo a través de la mentira, cómo nos imponen la mentira y luego avanzamos en la mentira y la mentira siempre va conquistando nuevos finisterres. Claro, que es la situación en la que estamos ahora, en la que, como tú muy bien has dicho, el matrimonio se ha convertido en un contrato basura. Pero es que el tema de los hijos, por ejemplo, que tú has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y es cómo utilizamos a los hijos como coartada para decir, no, es la felicidad de los hijos, es que es mejor para los hijos, pero que en el fondo nunca buscamos su bien verdadero. Nunca buscamos su bien verdadero porque sabemos perfectamente cuál es su bien verdadero. Pero los propios hijos, en este matrimonio degenerado, depauperado, ya es que ni siquiera se han convertido en una finalidad primordial. Porque hoy en día la gente tiene hijos una vez que ha logrado un estatus social, una vez que ha logrado una seguridad laboral, una vez que... O sea, yo creo que todas esas cosas de alguna manera ya van encenagando y ensuciando nuestra relación matrimonial. Claro. Es decir, cuando tú te unes a otra persona y en vez de considerar que lo primero es que vuestra unión sea fecunda, que vuestra unión se prolongue a través de
de una carne nueva, ¿no? No, bueno, eso es lo secundario. Claro, hay una inversión profunda, ¿no? Claro, es que también el concepto del hijo. ¿El hijo es propiedad tuya o tú estás al servicio del hijo que viene a esa familia? Si el hijo, bueno, pues es algo que tú querías tener, has tenido, como no estás a su servicio, puedes divorciarte, ya solucionaremos. Engañamos un poco que este hijo no sufre, porque no estás al servicio, ¿no? En el matrimonio natural, vamos a decir, abierto a la vida y con permanencia, al hijo se le sirve, a los hijos. Ahora tenemos que hablar del hijo, porque hablamos de un hijo en general. Estamos en una media muy baja y es un hijo que, bueno, se le coloca en algún otro lugar, vamos a decir, un poco. Bueno, por cierto, arrebatar a los hijos la experiencia fraternal es uno de los grandes crímenes de nuestra época, ¿eh? Un crimen también silenciado, un crimen sobre el que se pasa de puntillas como si nada, ¿no? Pero tampoco creo que para una sociedad, que vivir en sociedad, todos sabemos lo que es, sea bueno que la integren hijos únicos. Así es. Que vamos hacia eso, o sea, vamos hacia una sociedad de hijos de agregación de hijos únicos. La crisis de la familia en el tiempo se da concomitantemente con la crisis del aprecio a la vida. Y yo creo que es razonable que sea así, porque dado que la vida es la finalidad primordial del matrimonio y de la familia, una sociedad que no comprende la vida no comprende el matrimonio, y una sociedad que no valora el matrimonio no valora la vida, ¿no? Y mucho tiene que ver con todo este sentido del hijo como propiedad, el acostumbramiento al aborto, a las técnicas de reproducción asistida, no digo ya madres de alquiler, etcétera, que esto va más continuamente, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el volver a valorar a los niños como un bien objetivo en sí mismo, como un don, con el regalo que complementa y ratifica el amor entre marido y mujer, es otra de las dimensiones de la recuperación de la cultura de la familia, hoy día imprescindibles. Y todo esto nos lleva a algo que subyace a muchos de los planteamientos que hemos hecho durante esta tarde aquí, y es que casarse es una decisión muy seria, es algo muy importante. Y por lo tanto hay que prepararse bien y tomársele toda la calma necesaria para estar seguro de lo que se hace. Quizá porque hemos banalizado el matrimonio, banalizamos la decisión de casarnos y luego banalizamos la decisión de destrozar el matrimonio vía divorcio. Por tanto, para empezar a recuperar todo esto hay que ir al principio. Hay que tomarse en serio la decisión de casarse. Hay en 2 estados americanos que yo sepa, por lo menos en Luisiana, no recuerdo cuál es el otro, se han aprobado sendas leyes que obligan a hacer cursillos prematrimoniales. Si no los dan confesiones religiosas legalmente establecidas, las darán funcionarios del Estado. Pero es obligatorio el cursillo prematrimonial para que usted se tome en serio esto. De funcionarios del Estado que pueden ser peligrosísimos. Por supuesto, pero lo digo como la constatación pública de que hay que hacerle a usted pensar y tomarse en serio el paso que va a dar. Luego a lo mejor es un desastre lo que le enseñan. Pero la intuición es buena. Es decir, que casarse es una decisión muy importante y hay que prepararse para ella. Y por lo tanto hay que formarse sobre lo que significa la vida matrimonial y pensarse muy en serio que la opción que adopto es para toda la vida y tengo que tomarla con mucho convencimiento, aunque luego la sabiduría del derecho siempre prevea para los casos atípicos nulidad, separación, etcétera, ¿no? Entonces, quizá por esa vía también podemos ir ayudando a los más jóvenes a que se tomen en serio la decisión de casarse, pero eso también implica tomarse en serio la decisión de su propia sexualidad y del juego que hacen, 1000 cosas más, ¿no? Efectivamente, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Creo que ha sido un programa apasionante, creo que les dejamos esparcidas semillas para la reflexión que podrán resultarles muy provechosas. A mí me hubiera gustado prolongar 1 hora más este debate, pero creo que lo que queda siempre es mejor dejar a los espectadores con ganas que no saturados. Muchísimas gracias a los 4 por todas vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar una vez más ahí y ya saben, no se divorcien, piénsenlo bien. En un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Decía Chesterton que los que atacan a la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Espero que este programa nos haya ayudado a todos a saber un poco más
sobre esa realidad humana que tan alegremente nos estamos cargando. La verdad es que tú terminabas, Juan Manuel, diciendo no se divorcien. Yo me quedo con lo que decía Benigno Blanco, que era piénsense mucho lo que van a hacer, la decisión que van a tomar a la hora de casarse, la verdad, porque los dramas que estamos viendo... Pero Muy buen consejo. La verdad que tenemos que cambiar de tercio y de ánimo para que nos cuentes un poquito de qué va a ir el programa de la semana pasada, de la semana próxima, porque creo que va a ser realmente especial y un tema que te encanta. En efecto, la semana que viene dedicaremos nuestro programa, puesto que se cumplen 70 años de la constitución de la División Española de Voluntarios, más conocida como División Azul, que combatió con heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso, dedicaremos nuestro programa a evocar uno de los episodios más discutidos de la historia española contemporánea. En Lágrimas en la lluvia trataremos de analizar sin prejuicios ni apriorismos lo que fue la División Azul y bien, esperamos el seguimiento de todos nuestros espectadores. Ilustraremos nuestro coloquio con una emocionante película de José María Forqué, Embajadores en el infierno, adaptación de las memorias del capitán Teodoro Palacios, escritas por Torcuato Luca de Tena, en la que se nos narra la epopeya sufriente de un puñado de divisionarios españoles que fueron apresados por el Ejército Rojo y padecieron cautiverio en el Gulag durante nada más y nada menos que 11 años. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.